Hola, hola a todos, qué tal estáis? Espero que os vaya todo muy bien, que no hayáis tenido muchos problemas con el bicho ni cualquier otro, porque ahora parece que solo existe la psicosis de el bicho. Me alegro mucho de estar con vosotros, aunque sea de manera virtual. Eh, para hablaros, como prometí, de la gran pasión de Bach, de la segunda pasión, la que nos quedaba por ver, que es la pasión según San Mateo. Y bueno, ha sido muy complicado, mucho más complicado que la pasión según San Juan, escoger los números clave. Pero bueno, si me paso un pelín de tiempo, perdonadme, ¿vale? Como siempre. Me gustaría empezar con la notación del manuscrito autógrafo de Bach, el original de Bach de la Pasión según San Mateo, porque es verdaderamente, como podéis ver en la pantalla, en el vídeo, es realmente un milagro caligráfico, es impresionante. Es con mucho el superviviente más preciado de esa gran pila de música de la Pasión. Ah, así lo dijo en el catálogo de la propiedad de Carl Philipp Emanuel Bach, datado en 1805, así lo denominaba, una gran pila de música para la Pasión. La elegancia, la fluidez de la notación característica de Bach cuando contaba con 40 años, esto es muy bonito, contrasta con los pasajes hechos en los últimos años de su vida. Una letra más rígida, con tachones, con borrones, que nos habla de los daños oculares que tuvo al final de su vida y con correcciones introducidas en tiras de papel pegadas meticulosamente. De repente te encuentras un pegote de papel para aprovecharlo todo bien. El cuidado que puso y el esfuerzo que tuvo que realizar se ve por todas partes. Pero hay otra cuestión que hace de este manuscrito algo excepcional entre los originales de Bach, entre los autógrafos, y es que usa tinta roja. Y además generalmente lo veis en la imagen también, un ejemplo de el manuscrito con tinta roja. Generalmente lo utiliza además solo para escribir las palabras del Evangelio, las palabras que proceden del Evangelio. Ya sabéis que la música de ambas pasiones, de la de San Juan y la de San Mateo, mezclan el original bíblico, por decirlo de alguna manera, con partes poéticas más reflexivas. ¿Sí? Pues la tinta roja se utiliza solo para diferenciar las palabras del Evangelio de las que son poesía. Eh, Se destacan del resto como que fuera un misal medieval y del marrón sepia negro, que es lo restante, que es lo habitual realmente en la época. En su ya larga existencia, el manuscrito ha sido dañado dos veces. La primera vez, en sus últimos años, el propio Bach lo reparó, algunas secciones que se habían desgastado por uso accidental. Luego, durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, como no, aparecieron signos de que el papel en sí había comenzado a erosionarse, a desgastarse. La tinta había comenzado a oxidarse y había vuelto al papel muy quebradizo. En 1941, en una ingeniosa labor, un restaurador de Berlín, Hugo Ibser, extendió la mejor seda de gasa sobre cada una de las páginas dañadas para poder mantenerlo a salvo. Fue un milagro, funcionó durante bastante tiempo, pero ahora la tinta roja ha comenzado a desvanecerse. La impresión que nos otorga la escritura meticulosamente construida, trabajada, revisada, reparada, eh, no es baladí. Es que con este manuscrito Bach aspiraba a algún tipo de ideal, no solo con la música, sino que todo tenía que acompañar a este manuscrito. El manuscrito en sí está al mismo nivel
digamos, en armonía con la escala monumental de la obra. Sin embargo, no ha llegado hasta nuestros días ninguna certeza de cómo se hizo en su día, ni de las fases de su composición, ni de sus primeras interpretaciones en la Thomaskirche de Leipzig, que veis en la imagen. Esa interpretación que fue realizada en el 15 de abril de 1729, en Viernes Santo, como es habitual para estas pasiones. Y tampoco tenemos ninguna reacción de los oyentes de la época para una obra tan singular, tan mastodóntica. Entonces, ¿qué podemos decir con seguridad? Pues según la evidencia de la escritura de Bach, que es, como digo, una obra única en su alcance y en grandeza, Bach tuvo que poner en juego una enorme inversión personal en su composición y se había preparado para estos desafíos compositivos que le planteaba la nueva obra con su típica minuciosidad y perfeccionismo. Bach ya era un compositor experimentado y había ido preparando a su audiencia, había ido condicionando para que su audiencia escuchara su música durante muchos años, prácticamente moldeándola para acostumbrarla a una música exigente a través de sus cantatas y de la anterior pasión, de la que hablamos el último día. Al igual que esta denominada pequeña pasión, la pasión según San Mateo se erige como el centro del año litúrgico, alrededor del cual orbitaban, digamos, el resto de composiciones. Bach continuó modificando la obra a lo largo de los años 30 y 40, aunque es verdad que nunca con tanta profusión como hizo, si recordáis, con la Pasión según San Juan, que estuvo durante toda su vida retocando porque la estructura no funcionaba del todo. La intención, en todos los sentidos, incluido el manuscrito, era buscar la perfección absoluta, de conseguir un logro estético que perdurase realmente en el tiempo. Después de las controversias que suscitó en su estreno y en sus sucesivas reposiciones La Pasión según San Juan, parece que Bach pensó en una obra que le diera a los oyentes más tiempo para reflexionar y contemplar entre escena y escena del Evangelio. En una obra de una escala aún mayor que la Pasión según San Juan, la prueba de fuego para él era conseguir mantener la atención del oyente durante las más de 2 horas y media que dura la obra. Y es que la duración y la complejidad de su elaboración podrían parecer desalentadoras en un primer momento, incluso a nosotros, ¿no? Mucho más si pensamos en una audiencia que estaba mucho menos familiarizada con un género que nosotros, ¿sí? A pesar de la pericia de Bach a la hora de trazar la historia lineal de la Pasión de Cristo, uno puede en muchas ocasiones sentirse perdido. Si os pasa es lo habitual. Hoy vamos a intentar que no. Pero si os ponéis a escuchar la Pasión en algún momento, por completo, y os sentís perdidos, aunque tengáis el texto delante, es lo normal. Es una música, una construcción, casi arquitectura, de una complejidad impresionante, ¿sí? Uno puede sentirse casi hasta excluido por la mezcla entre relato y reflexión, acción y pausa, pensamiento. Por desgracia, hoy no podemos escuchar todas las 2 horas y media o 3 que dura la fabulosa música de la Pasión según San Mateo, pero como hicimos en la charla sobre la Pasión según San Juan, vamos a intentar escuchar alguno de los momentos clave, de los momentos más importantes. Sin ninguna concesión al truco teatral barato, ya sabéis que la música excesivamente operística dentro de la iglesia no estaba precisamente bien vista, Bach ofrece a su audiencia una exhibición impresionante de recreación dramática y afronta aquí un doble reto. Por un lado, como os digo, recrear la historia de la pasión de Cristo. Y por otro, afirmar la pertinencia para las mujeres y hombres de su época, de esa obra, basándose en las técnicas
con las que había experimentado en sus anteriores obras. Y dicha esta pequeña introducción, vamos allá. Y comenzamos con el espectacular primer número. No sé si recordáis el fantástico inicio de la Pasión según San Juan, esa lucha entre luz y oscuridad, la aparición del coro casi vociferando Ger, que hacía aparecer a Jesús casi como un Cristo en majestad medieval, como algo por encima del bien y del mal. ¿Qué podría hacer Bach para superar ese inicio majestuoso? La comparación entre ambas es interesante porque refleja perfectamente los distintos puntos de vista que utilizó Bach en ambas pasiones. Aquí se trata de una imagen alegórica de los fieles que suben al monte Sión en su camino hacia la ciudad de Jerusalén. Y además en la versión que he escogido para enseñaros, lo vais a ver prácticamente de manera literal. ¿Sí? Es una versión semi-escenificada de la Filarmónica de Berlín, junto con Simon Rattle, dirigida por Simon Rattle, que expresa perfectamente en este primer número la relación entre la multitud que despliega Bach. Bach lo construye como una fantasía coral, pero con un pedal que va palpitando ahí por debajo, ¿sí? En realidad, este inicio es una llamada, una apelación directa al oyente, un llamamiento al devoto a abrirse a la historia. Casi es como una invocación. Lo podéis ver en el propio texto. Si veis, venid, hijas, auxiliadme en el llanto. Ved, ¿a quién? Al amado. ¿Veis este diálogo? Unos dicen, afirman y otros preguntan qué es lo que están afirmando. Sí, eso es un juego constante en este primer número de Bach. Por otro lado, es un diálogo, pero no... El punto de partida es un diálogo, pero no entre dos personas, sino entre dos grupos de gente. Es decir, Bach lo musicaliza para dos coros que se enfrentan, cada uno con su grupo instrumental que lo va apoyando. Y estos dos coros se preguntan y se responden, que es lo que se llama como coros antifonales, de esta estructura de pregunta-respuesta. Y a la vez se lamentan ambos coros al mismo tiempo. Mientras tanto, y esta es otra capa de complejidad más, las voces infantiles añaden un coral. Ya sabéis la diferencia, o si os recordamos la diferencia entre coral y coro, ¿sí? El coro es algo de libre creación, es algo donde Bach se inventa todas las melodías. Sin embargo, el coral toma prestada los cantos luteranos, ¿sí? Los cantos que toda la comunidad se sabía. Por lo tanto, cuando aparecen los niños, ese canto se lo saben los fieles, se lo sabían los fieles, ¿vale? Las voces infantiles, como os digo, añaden este coral en notas largas y además en una tonalidad distinta al resto, lo que amplifica todavía más el drama, ¿sí? Parece que están juntos, pero no acaban de congeniar, no acaban de cuadrar. Vamos a escuchar este número al completo espectacular. Fijaos en los dos, en el coro, y cómo introducen en valores largos, en notas mucho más largas, los niños ese coral que todo el mundo se sabe. Y mientras tanto la escenografía va mostrando a la turba que está siguiendo a la pasión de Cristo. ¿Vale? Vamos allá.
Como habéis podido escuchar, lo que Bach propone como exordio, como apertura de su gran obra, de su grandiosa obra, es un lamento comunal, claramente, que despliega además una dicotomía entre, por un lado, la humanidad errante, que se refleja además de manera performativa, ¿sí? Y por otro lado, la muerte del inocente, que son realmente de las dos caras de una misma moneda. Esta dicotomía subyace en toda la pasión y parece expresar las propias palabras de Jesús, aunque no están puestas en música, pero sí que son palabras muy conocidas, ¿no? Cuando dice, no llores por mí, sino por ti y por tus hijos, ¿no? Parece que la comunidad llora por ambos lados, ¿sí? Y después de esta introducción es cuando realmente comienza la pasión, la narración bíblica como tal. Actualmente, si vais a un concierto, veréis que la pasión se divide en dos actos, ¿sí? En dos secciones. Pero esto se debe más que nada al hecho de las pausas que deben hacerse en los auditorios para que el público descanse y no a un criterio original de Bach. De hecho, Bach concibe su obra en 5 secciones principales. Así podríamos, creo, hacer más justicia a la estructura que plantea Bach. El exordio, que es lo que acabamos de escuchar, es decir, la introducción con la fantasía coral. El prólogo, que es una preparación para la pasión, que está basado en Mateo 26, 1-29, y los siguientes actos se basarán en sucesivos versículos y capítulos. El primer acto se daría en el jardín, Getsemaní. El segundo acto, el juicio del Sanedrín. El acto tercero, frente a Pilato. El acto cuarto, en la cruz. Y el último acto, el quinto, en el sepulcro. Y una conclusión que escucharemos al terminar. Es exactamente la estructura de una tragedia lírica francesa. Por ejemplo, las óperas de Rameau tienen esta misma estructura. Y también, al igual que una ópera barroca, cada acto implica un cambio de escena o un cambio de ubicación y además una selección de los principales actores, en este caso cantantes. Vamos a ir repasando algunos de los momentos clave. Y este es el primero de ellos. Como recordaréis de nuestra sesión sobre la Pasión según San Juan, Bach mezcla constantemente momentos de narración con momentos de reflexión contemplativa. Pero en el caso de la Pasión según San Mateo lo hace de manera mucho más orgánica que la de San Juan, mucho menos tosca, si se puede llamar a Bach tosco, que casi me tengo que santiguar, que en su primera Pasión, ¿vale? ¿Cómo consigue que los pasos entre el recitativo, que son los momentos narrativos, ¿vale? Y las arias, que son los momentos donde la acción se para, son momentos reflexivos o contemplativos, cómo consigue que sean más sutiles que en su primera pasión? Pues añadiendo una forma musical intermedia, a medio camino entre el recitativo y el aria. Y esto es el arioso, que funciona como una especie de bisagra entre el relato y la reflexión. Y la primera de estas combinaciones entre arioso y aria es ya una obra maestra. En ella, Bach establece el énfasis, o pone énfasis en la culpa, pero no de una manera abstracta externa a la acción, sino que es una respuesta a las disputas de los discípulos sobre el desperdicio, entre comillas, del ungüento. Si leéis el texto, el arioso es tú, Salvador bien amado, mientras tus discípulos imprudentes murmuran viendo a esta piadosa mujer disponer con ungüento tu cuerpo para la sepultura, ¿sí? Están pensando que es una pérdida de tiempo, un mal gasto, ¿sí? Bach además consigue reforzar el sentimiento de culpa y de remordimiento con frases melódicas muy cortas y muy enfáticas, que tienen poco en común con el ritornello, ya sabéis, esa melodía instrumental recurrente que va reapareciendo y reapareciendo, en este caso en las flautas. Da así la impresión de ser casi una respuesta espontánea, la voz con respecto a las flautas. Es como si el flujo constante de las flautas fuera el ungüento y la voz reaccionara un poco enojada, ¿sí? Vamos a escuchar.
Lasse mir
La segunda aria de la Pasión, Blutenur, se produce justo después de que Judas pregunte a los sumos sacerdotes cuánto le pagarían por entregar a Jesús, justamente cuando Jesús en la última cena se da cuenta de que Judas le ha traicionado, o le va a traicionar. Es un aria muy emocionante que expresa la conexión directa entre, por un lado, la inocencia de Jesús y, por otro, su sufrimiento, ¿sí? Y la forma en que el ser humano, a través de la tradición, ha sido el culpable de su prendimiento. En este caso, Judas somos todos, ¿sí? Eso es lo que pretende Bach. Eh, en este caso, el compositor hace un uso de la repetición absolutamente fantástico, casi como una ruminación. Vosotros pensad por un momento, ¿qué hacemos cuando nos pasa algo y estamos muy, muy tristes, muy, muy apenados? Al final lo que hacemos es no parar de darle vueltas, de preguntarnos constantemente por qué, por qué, por qué, casi de manera obsesiva. Y nuestros porqués van ganando en intensidad, van haciéndose más poderosos. Y esto es exactamente lo que ocurre aquí, con las repeticiones de Blutenur, Blutenor. Si vemos el texto, que es muy cortito, dice, sangra, querido corazón. Un niño que has criado, que has amamantado en tu pecho, amenaza con asesinarte, pues se ha convertido en serpiente. Ese sangra, querido corazón, sangra, 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 se repite y se repite como una ruminación. ¿Sí? Vamos a verlo. Bueno, vamos a salir un poco del drama por un momento, aunque sea breve. Sin duda el punto fuerte de Bach es el dominio de las emociones, de las pasiones del alma, del ser humano, de los contrastes entre la oscuridad y la luz que todos vivimos en algún momento de nuestra vida. Esta aria de soprano
es un buen ejemplo de este conocimiento profundo, de estos cambios de ánimo repentinos. Fijaos, en la misma cena, poco después de las lágrimas por la traición de Judas, poco después del aria que acabamos de escuchar, Sangra Corazón, aparece la única música genuinamente alegre de toda la pasión. Se trata de un gesto de gratitud por la institución de la Eucaristía en la última cena. ¿Sí? Es un gesto de acción de gracias, ¿vale? Y por eso es alegre. Por otro lado, si veis el texto, quiero entregarte mi corazón, sumergirte en él, Salvador mío, quiero abandonarme en tus brazos, si el mundo es pequeño para ti, sé tú solo para mí, más que el cielo el mundo. Es decir, es un texto con imágenes abiertamente sexuales, como ese deseo de fusionarse, de sumergirse en él, ¿no? Vamos a escuchar esta dosis breve de alegría. Aunque no lo vamos a poder escuchar entero porque es un poco demasiado largo, para terminar el primer acto, es decir, el intermedio habitual que hacen los auditorios, Bach vuelve al principio y vuelve a escribir una fantasía coral elaboradísima. Tras las palabras de un Jesús ya apresado, lo vais a ver literalmente en el vídeo, que dice Jesús, en verdad que todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas, es decir, entiende que su apresamiento y su muerte es algo necesario. Después de que diga eso Jesús, el evangelista dice que todos los discípulos huyeron, abandonándole, ¿no? En una frase estremecedora. Y esa huida es precisamente la que representa este coral final, donde Bach junta a todos los músicos y cantantes disponibles, a todas sus fuerzas, pero es como si cada uno de ellos estuviese huyendo del otro, sumergiéndonos así en un caos muy, muy, muy controlado, con una habilidad impresionante, eso sí, nos sumerge en la desbandada de todos los discípulos, de todo el mundo, incluso en los más pequeños detalles. Fijaos, por ejemplo, cómo las flautas avanzan con notas rápidas para ilustrar la veloz dispersión de los discípulos. El rebaño desaparece al mismo tiempo que la música. Es todo un juego de huidas y es un caos tremendo. Vamos a escuchar un poquito de esto. Ist alles geschehen,
das erfüllet würden die Schriften, die Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Bien, la acción ahora se traspasa del jardín de Getsemaní al Sanedrín. Jesús, tras acusar, eh, tras escuchar las falsas acusaciones de los sacerdotes, se pide a sí mismo paciencia. Y de nuevo aquí actúa la genialidad de Bach para humanizar a Jesús y para meter al oyente en la mente, en los pensamientos y en las emociones complejas de Cristo. Acompañado de un cello o una viola da gamba, depende de la versión, Jesús primero intenta apaciguarse con una melodía sobre la palabra Geduld, es decir, sobre la palabra paciencia, pero acto seguido parece perderla cuando el texto dice que las lenguas falsas le hieren. El canto se vuelve más agresivo, más adornado. Esta aria representa en realidad la pelea constante entre mantener la tranquilidad, por un lado, y verse superado por la indignación, que está mostrada con los ritmos puntillados constantes, con esos adornos casi violentos y esos ritmos tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, del cello, ¿sí? Al final se impone la paciencia, o eso parece, aunque Jesús parece cantarlo como si estuviera cantándolo con los dientes apretados, ¿sí? Reprimiendo la ira. Dice, paciencia, paciencia. Si lenguas mentirosas me hieren, si sufro injustamente ofensas y escarnios, mi Dios amado vengará la inocencia de mi corazón. Vamos a escuchar este precioso aria.
Geduld, wenn mich falsche Zungen stechen, falsche Zungen stechen. Geduld, Geduld, wenn mich falsche Zungen stechen, falsche Zungen stechen. Leid ich wieder meine Schuld, leid ich wieder meine Schuld. Schimpf und Spott, leid ich Schimpf und Spott. Also macht der liebe Gott meines Herzens also macht der liebe Gott meines Herzens Unschuld rächen. Leid ich wieder meine Schuld, Schimpf und Spott, also macht der liebe Gott meines Herzens Unschuld rächen. Geduld, wenn mich falsche Zungen stechen. Geduld, Geduld, Geduld. Y después de saltarnos algunos números por el tiempo, ya sabéis que estamos yendo a lo fundamental, llegamos así a dos de los momentos clave no solo de la escena del Sanedrín, sino de toda la obra. El primero de ellos relacionado con el arrepentimiento de Pedro, el otro con el remordimiento de Judas. Este último no lo vamos a escuchar precisamente por no alargar demasiado la clase. Curiosamente son los dos personajes que han negado, cada uno a su manera, a Cristo. Tras una conmovedora intervención del evangelista que recrea el llanto del arrepentido Pedro, el violín solista entra con los 8 compases de la introducción de Erbar Medig, de Ten piedad de mí, y muestra sin palabras el estado de ánimo de Pedro, exponiendo claramente el dolor, la tristeza y el arrepentimiento con una infinita e inefable ternura. Es difícilmente descriptible con palabras este aria. El violín literalmente flota sobre el resto de instrumentos de cuerda y con una línea de bajo palpitante, ¿sí?, que le da vida a ese violín y a esas cuerdas, con disonancias que casi duelen literalmente, ¿sí? Como oyentes, cuando entra el cantante, esperamos que haga exactamente la misma melodía que el violín, pero después de haber imitado el gesto de apertura,
la línea vocal se dirige en otra dirección, casi siendo una mera sombra de la melodía original del violín. Me parece que Bach encontró un símbolo audible de la fragilidad humana. ¿Qué le pasa a la voz? La voz fracasa a la hora de alcanzar al violín, que es el mismo fracaso que sobreviene a Pedro, negando a Jesús en el primer obstáculo que se le aparece. En esta expresión cruda de los errores humanos, es lo que hace que el Barmedig sea tan convincente, tan desgarrador. Esos intentos en los que la voz, hablando en primera persona, ten piedad de mí, busca emular al violín y unir su línea, pero solo es capaz de cantar breves segmentos de la melodía. La fuerza emocional de la música de Bach en el oyente nace de un reconocimiento de estos sueños frustrados y estos esfuerzos fallidos por estar a la altura de un ideal divino que es representado por el violín, ¿no? Si veis, el evangelista dice, saliendo afuera lloró amargamente, y entonces empieza el violín con un solo de alto y dice, ten piedad de mí, Dios mío, advierte mi llanto, mira mi corazón y mis ojos que lloran amargamente ante ti, ten piedad de mí. Vamos a escuchar esta absoluta obra maestra dentro de la obra maestra, que es toda la pasión. Und ging heraus und weidete bitterlich.
Vamos a escuchar ahora, muy muy brevemente, porque ya nos hemos pasado de tiempo, una escena grupal para que veáis cómo funcionan las interacciones entre los personajes. En este caso es la escena en la que Pilato pregunta a la muchedumbre a cuál de los dos quiere que suelte, si a Jesús y a Barrabás. Y la muchedumbre contesta que obviamente quiere que suelten a Barrabás. Y lo dicen con una agresividad impresionante, lo vais a notar rápidamente. Lo dicen todos a coro, a Barrabás, Barrabás, ¿sí? Piden crucifixión y acto seguido, después de pedir la crucifixión, el mismo coro dice: qué incomprensible es este castigo, el buen pastor sufriendo por su rebaño, el Señor, el justo, expiando la culpa de sus siervos. Es decir, el inocente está condenado y ellos lo saben, ¿sí? Vamos a escuchar. Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen,
Sie sprachen alle. Vamos corriendo al último aria, que es una hermosísima aria, una de las más consoladoras de toda la obra de Bach. Después de fallecer, con Jesús a punto de ser enterrado, el cantante expresa, con la ayuda de un suave acompañamiento de orquesta, casi danzable, que ahora Jesús está ya dentro de él, es decir, está dentro de todos. Si veis el texto, un hermoso texto, dice: «Purifícate, corazón mío, yo mismo quiero entrar en Jesús, pues Él hallará en mí por siempre dulce reposo. Mundo, aparta y deja que Jesús penetre en mí». Vamos a escuchar y nos despedimos ya, ¿vale? Mein Herz rein. Mache ich mein Herz rein, ich will Jesus selbst begraben, ich will Jesus selbst begraben. Mache dich mein Herz rein. Mache dich mein Herz rein. Ich will Jesus selbst begraben. Ich will Jesus selbst begraben. Mein Herz rein, ich will Jesus selbst begraben. Ich will Jesus selbst begraben. Süße Ruhe haben, denn soll in mir still und für seine süße Ruhe haben,
Ruhe haben. Fällt die aus, lass Isum rein, fällt die aus, lass Isum rein. Ich mein Herz rein. Ich mein Herz rein, ich will Jesus selbst begraben, ich will Jesus selbst begraben. Wenn ich mein Herz rein, wenn ich mein Herz rein, ich will Jesum selbst begraben, ich will Jesum selbst begraben. Wenn ich mein Herz rein, ich will Jesum selbst begraben. Wenn ich mein Herz rein, ich will Jesum selbst begraben. Ich will Jesum selbst begraben. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que lo hayáis disfrutado, am, que hayáis comprendido un poco algunas de las herramientas y estrategias que utiliza Bach para hacer una música tan expresiva y tan potente. Es una pasión que crea un Jesús, una figura de Jesús mucho más humana que la figura que crea en la anterior pasión. Y en fin, son dos obras absolutamente magistrales, ¿sí? Muchísimas gracias por la paciencia. Ha sido un placer estar aquí, aunque sea de manera virtual, con vosotros, y espero que lo hayáis disfrutado, que os haya entretenido un poquito la tarde y que estéis todos bien, ¿vale? Como sabéis que no me gusta despedirme con mi propia palabra, con mi propia voz, os dejo con el último número de la Pasión según San Mateo, ¿vale? El que quiera que lo vea y el que no, que se desconecte ya, pero os lo dejo puesto para que sepáis cómo acaba, cuando dice: llorando nos postramos ante tu sepulcro para decirte: descansa, descansa dulcemente. Descansad, miembros abatidos, descansad, descansad dulcemente. ¿Sí? Felices son tus ojos que se cierran al fin. Mil gracias por la paciencia y nos vemos muy pronto. Hasta luego amigos. Chao.